El aire en el pequeño taller de Elara olía a hilos, a cera de abejas para fortalecer las costuras y al suave perfume del té de manzanilla que se enfriaba en una taza de porcelana desconchada. Fuera, las calles de Madrid hervían bajo el sol de finales de primavera, un murmullo constante de carruajes, vendedores y vida que se colaba por la única ventana abierta, junto con una polvorienta luz dorada. Pero dentro de aquel cuarto, el mundo se reducía a la aguja en su mano, al destello metálico que subía y bajaba, uniendo con paciencia infinita dos piezas de un suntuoso satén color marfil. Era el vestido de baile para Lady Beatrice de Valcárcel, una de las damas más exigentes y, por ende, una de las que mejor pagaban en toda la ciudad. Cada puntada debía ser perfecta, invisible, un susurro de hilo que transformaba la tela en una segunda piel. Elara inclinó la cabeza, sintiendo la familiar tensión en la nuca. Llevaba horas cosiendo, sus dedos, aunque ágiles y acostumbrados, estaban salpicados de diminutos pinchazos, pequeños estigmas rojos que delataban su oficio. Miró el maniquí, donde el vestido comenzaba a tomar forma. Era una creación ambiciosa, con un corpiño ajustado que se abriría en una falda voluminosa, adornada con cientos de perlas diminutas que ella misma estaba cosiendo una por una. Era un trabajo para el que se necesitaban semanas, pero Lady Beatrice lo quería para el baile de la embajada, y la embajada no esperaba a las costureras. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie. Sus clientas solían enviar a sus doncellas para recoger los encargos. Dejó el corpiño con cuidado sobre una tela de lino para protegerlo y se alisó el sencillo vestido de algodón gris antes de abrir. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar en el umbral a la mismísima Lady Beatrice, con el ceño fruncido y un abanico de plumas que agitaba con impaciencia. A su lado, un hombre alto, de porte distinguido y mirada serena, la observaba con una curiosidad que la hizo sentirse extrañamente expuesta. Lady Beatrice, musitó Elara, haciendo una pequeña reverencia. No la esperaba en persona. ¿Ocurre algún problema con el encargo? El problema, querida, es que la paciencia no es una de mis virtudes, replicó la dama, entrando en el taller sin ser invitada y examinando el espacio con una mueca de disgusto. Quería ver el progreso con mis propios ojos. El baile es en menos de 15 días. Ignoró por completo al hombre que la acompañaba, como si su presencia fuera un mero accesorio. Él, sin embargo, no la siguió de inmediato. Se quedó en el umbral, sus ojos grises recorriendo no el desorden del taller, sino los detalles, los carretes de hilo ordenados por colores en una repisa, los bocetos a carboncillo clavados en la pared, el vestido a medio terminar que descansaba como una promesa de belleza sobre el maniquí. Su mirada tenía un peso, una intensidad que Elara no estaba acostumbrada a recibir. Los hombres que ella conocía eran tenderos, recaderos, artesanos como su padre, sus miradas eran apresuradas, cansadas o, en el peor de los casos, lascivas. Esta era diferente. Era una mirada que parecía ver. Mi primo, el vizconde de Valcárcel, dijo Lady Beatrice con un gesto displicente de la mano, como si acabara de recordar su existencia. Alejandro, deja de quedarte ahí parado como un pasmarote y entra. No tenemos todo el día. El vizconde entró, y el pequeño taller pareció encogerse. No era solo su altura, sino el aura de poder y privilegio que emanaba de su levita perfectamente cortada y de la forma en que se movía, con una seguridad innata. Se quitó el sombrero, revelando un cabello oscuro y espeso, y sus ojos se posaron de nuevo en Elara. Mis disculpas por la intrusión, señorita, dijo, y su voz, profunda y tranquila, contrastaba con el tono agudo de su prima. Beatrice estaba, ansiosa. Elara sintió un rubor subir por sus mejillas. Nadie de su alcurnia la había llamado nunca, señorita, con tanto respeto. No es molestia, mi señor. Por favor. Se apartó para que pudieran acercarse al maniquí. Lady Beatrice rodeó la pieza, tocando la tela con dedos críticos. La cintura. Quiero que sea aún más estrecha. Debe parecer que apenas puedo respirar. La elegancia exige sacrificios. Señaló las perlas. Son de buena calidad. No quiero parecer una advenediza con perlas de río. Son las mejores perlas de agua dulce que pude conseguir, mi señora.
Importadas. Tienen un lustre excelente, explicó el Ara, manteniendo su voz profesional, aunque la insinuación la había herido. Cada perla había sido elegida por ella, comprada con el dinero que la propia Lady le había adelantado, buscando la mejor calidad posible dentro del presupuesto. Mientras su prima continuaba con su inspección, Alejandro no miraba el vestido, sino las manos de Elara. Ella, cohibida, intentó ocultarlas en los pliegues de su falda, pero él ya las había visto. Vio las yemas enrojecidas, los pequeños callos y las marcas de la aguja. Parece un trabajo que requiere el pulso de un cirujano y la paciencia de un santo, comentó en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Su mirada se encontró con la de ella por un instante, y Elara sintió un vuelco en el estómago. No había lástima en sus ojos, sino una especie de admiración. «Es mi oficio, señor», respondió ella, bajando la vista hacia el suelo de madera. «Y encuentro cierta paz en ver cómo la tela toma forma bajo mis dedos». «Un arte», corrigió él suavemente. «Lo que usted hace es un arte». «Alejandro», le espetó Beatrice. «Deja de distraer a la costurera con tus tonterías. Necesito que este vestido esté listo para una última prueba en una semana. Ni un día más. ¿Entendido?» «Sí, mi señora». «Estará listo», aseguró Elara, agradecida por la interrupción que rompía la extraña tensión que se había formado. Satisfecha, Lady Beatrice se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. El vizconde la siguió, pero antes de salir, se detuvo y miró a Elara una última vez. Fue una mirada breve, casi imperceptible, pero cargada de un significado que ella no pudo descifrar. Luego, se marcharon, dejando tras de sí un silencio denso y el leve aroma del perfume caro de Beatrice mezclado con el olor a trabajo del taller. Elara se quedó inmóvil durante un largo minuto, con el corazón latiéndole deprisa. Las palabras del vizconde, un arte, resonaban en su cabeza. Nadie había llamado así a su trabajo. Era un oficio, una forma de ganarse la vida, una habilidad. ¿Pero arte? La idea era tan extraña como embriagadora. El resto de la tarde y la noche, trabajó con una energía renovada. La visita, en lugar de intimidarla, la había inspirado. Cada puntada parecía más firme, cada perla se asentaba en su lugar con más gracia. Cuando la luz de la luna reemplazó a la del sol en su ventana, Elara finalmente recogió sus herramientas. Al mover un rollo de seda que el vizconde había rozado al entrar, notó un pequeño objeto en el suelo que antes no estaba allí. Se agachó para recogerlo. Era una pequeña caja de madera de ébano, no más grande que la palma de su mano, con incrustaciones de nácar. No era suya. Debía de habérsele caído a Lady Beatrice. Con un suspiro, pensó que tendría que buscar la manera de devolvérsela. Sin embargo, la curiosidad la venció. Con dedos temblorosos, levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, no había una joya ostentosa ni un broche. Había algo mucho más íntimo, mucho más extraño. Era un dedal. Pero no un dedal cualquiera de latón o acero. Era de plata maciza, delicadamente grabado con un patrón de hojas de acanto y, en su interior, sentía el peso de algo más. Lo volcó y una diminuta nota doblada cayó junto a él. La desdobló. No había firma, solo 3 palabras escritas con una caligrafía elegante y firme, asterisco para manos de artista. Asterisco. El Londres de 1888 se ahogaba en una niebla densa y fría que se aferraba a los adoquines y desdibujaba los contornos de los carruajes que traqueteaban por las calles de Mayfair. Pero dentro del taller de Madame Dubois, el aire era cálido y espeso, cargado con el aroma de la seda, el sándalo de los armarios y el sudor del trabajo incesante. Para ella, el mundo exterior apenas existía. Su universo estaba confinado a la luz dorada de una lámpara de gas, al brillo de las agujas entre sus dedos y al susurro de los metros de satén que se deslizaban sobre su regazo. Tenía 22 años, pero sus manos contaban una historia más larga. Dedos largos y ágiles, sí, pero con las yemas endurecidas por incontables pinchazos y la piel seca por el contacto constante con las telas. En ese momento, esas manos expertas daban las últimas puntadas al vestido de baile más importante de la temporada.
Pertenecía a Lady Beatrice Ainsworth, la debutante más celebrada del año, y estaba destinado a deslumbrar en el baile de Somerset, el evento que inauguraba oficialmente el torbellino social de Londres. Era una creación de ensueño, un mar de tul azul pálido, como el cielo al amanecer, con una sobrecapa de encaje de Bruselas tan fina que parecía una telaraña cubierta de rocío. Cientos de diminutas perlas de río estaban cosidas a mano a lo largo del corpiño y la falda, cada una colocada con una precisión matemática que solo el talento innato de ella podía lograr. Más rápido, ella. Los dedos no te van a sangrar por un poco de prisa, resonó la voz cortante de Madame Dubois desde el otro lado de la sala. La dueña del taller, una mujer delgada y severa con un moño tan apretado como su expresión, se acercó para inspeccionar el trabajo. Sus ojos, afilados como alfileres, recorrieron cada costura, cada perla. Es casi perfecto, concedió, su voz un murmullo de aprobación a regañadientes. Casi. Asegúrate de que el dobladillo quede impecable. La reputación de mi casa depende de este vestido. Si Lady Beatrice no es la mujer más bella del baile, la culpa recaerá sobre tus hombros. Ella simplemente asintió, sin levantar la vista. Estaba acostumbrada a la presión, al peso de las expectativas de la alta sociedad sobre su espalda joven y cansada. Para estas damas, un vestido era una armadura, un arma, una declaración. Para ella, era el alquiler, la comida en la mesa y las medicinas para su hermana pequeña, Clara. Mientras trabajaba, las otras costureras, reunidas en un rincón más oscuro del taller, cotilleaban en susurros. Sus conversaciones eran el único periódico al que ella tenía acceso, un tapiz de rumores sobre los ricos y poderosos para quienes cosían día y noche. Dicen que el vizconde Beaumont asistirá al baile, susurró una joven llamada Mary. El soltero más codiciado de todo Londres. Imagínense. Rico como Creso y apuesto como un dios griego. Pero tan distante, añadió otra, frunciendo el ceño. Mi prima trabaja como doncella en casa de los Cavendish y dice que el vizconde apenas habla. Pasa el tiempo encerrado en su biblioteca o montando a caballo solo por Hyde Park. Es un misterio. Ella escuchaba sin participar. El nombre del vizconde Alistair Beaumont no era nuevo para ella. Había cosido trajes para su madre, la anciana y formidable vizcondesa, y había escuchado su nombre en boca de Madame Dubois con una mezcla de reverencia y frustración. Un cliente importante, pero inalcanzable. Un hombre que se movía en una esfera tan alejada de la suya que bien podría vivir en la luna. Aún así, no pudo evitar una punzada de curiosidad. Se imaginó a ese hombre silencioso y enigmático, observando el torbellino de colores y risas del baile desde un rincón oscuro, tan observador y ajeno como ella misma se sentía en su propio mundo. Horas más tarde, cuando la última perla estuvo asegurada y el dobladillo caía en una cascada perfecta, ella finalmente pudo levantarse. Sus músculos protestaron, rígidos por la postura encorvada. Madame Dubois le dio una moneda de cobre extra por su diligencia, un gesto tan raro que casi la hizo sonreír. Se envolvió en su raído abrigo de lana y salió a la noche londinense. La niebla se había espesado, y las lámparas de gas proyectaban halos fantasmales en la penumbra. El aire era húmedo y olía a carbón y a lluvia. Vio pasar un elegante carruaje, sus luces interiores revelando por un instante la silueta de una dama con un tocado de plumas. Lady Beatrice, quizás, de camino a una cena antes del gran baile. Ella bajó la mirada y apretó el paso, dejando atrás el opulento mundo de Mayfair y adentrándose en las calles más modestas y ruidosas que la llevaban a su hogar. Vivía en una pequeña habitación en el tercer piso de una casa de vecindad cerca de Seven Dials. El espacio era reducido, apenas suficiente para dos catres estrechos, una pequeña mesa y una estufa de carbón que luchaba por mantener a raya el frío. Clara, su hermana de 14 años, ya estaba dormida, acurrucada bajo una manta delgada. Su respiración era superficial, marcada por una tos persistente que era la principal preocupación de ella. Con cuidado de no despertarla, ella encendió una vela y se sentó a la mesa. Sacó de su bolsillo la moneda de cobre extra y la añadió a un pequeño tarro de cerámica donde guardaba sus escasos ahorros. No era mucho,
pero cada moneda la acercaba un poco más a poder pagar un médico mejor para Clara, a mudarse a un lugar más seco, lejos de la humedad que se filtraba por las paredes. Mientras se quitaba el abrigo para colgarlo en un clavo de la pared, algo cayó al suelo con un tintineo suave. Ella frunció el ceño. Se agachó y, a la luz parpadeante de la vela, vio un pequeño objeto brillante. Era un broche. Sencillo, pero exquisito. Una pequeña alondra de plata, con un diminuto zafiro azul como ojo. No era ostentoso ni llamativo, sino una pieza de una elegancia discreta y una artesanía impecable. Lo recogió, sintiendo el frío metal en la palma de su mano. No era suyo. Jamás había visto algo así de cerca, y mucho menos poseído. ¿Cómo había llegado hasta su abrigo? Lo examinó con cuidado. Estaba prendido en la solapa, casi oculto en un pliegue de la tela raída. Alguien tuvo que haberlo puesto allí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pensó en el ajetreo del mercado por el que había pasado, en las multitudes que abarrotaban las aceras. ¿Podría haber sido un accidente? Imposible. Estaba prendido con demasiada deliberación. Recordó su día en el taller, pero solo había estado rodeada de Madame Dubois y las otras costureras, ninguna de las cuales le haría un regalo así. Miró el pájaro de plata, su ojo de zafiro brillando como una pequeña estrella en la oscuridad de su habitación. Era un misterio, una anomalía en su vida de trabajo predecible y agotador. Por primera vez en mucho tiempo, algo inexplicable había sucedido. Alguien, en la vasta e indiferente ciudad de Londres, la había visto. No como una costurera sin rostro, sino como alguien digno de recibir un regalo secreto y hermoso. Aferrando el broche con fuerza, ella sintió una extraña mezcla de miedo y una incipiente, temblorosa esperanza. El Londres de 1888 era una ciudad de contrastes, un laberinto de callejones oscuros y grandes avenidas iluminadas por farolas de gas. Para ella, cada día era una inmersión en ambos mundos. Por la mañana, dejaba atrás el olor a carbón y humedad de su modesto apartamento en Whitechapel para adentrarse en el corazón de Mayfair, donde el aire parecía más limpio y las promesas de una vida diferente se materializaban en los escaparates de las tiendas de lujo. Su destino era el taller de Madame Dubois, un santuario de sedas, encajes y sueños cosidos a mano para la alta sociedad. El zumbido de las máquinas de coser era la banda sonora de su existencia. Ella, con sus 22 años y dedos tan ágiles como los de una concertista de piano, era la joya no reconocida del taller. Madame Dubois, una mujer de negocios formidable con un acento francés tan afilado como sus alfileres, lo sabía. Aunque rara vez lo admitía con palabras, su confianza en ella era evidente al asignarle los encargos más importantes. Y ninguno era más importante que el vestido de baile para Lady Beatrice Ainsworth, quien haría su debut en el inminente baile de Somerset. Durante semanas, el vestido había sido el universo de ella. Era una creación de satén color crema, con capas de tul tan finas como una telaraña y un corpiño adornado con cientos de perlas diminutas que ella misma había cosido una por una. Bajo la luz de las lámparas de aceite del taller, el vestido parecía tener vida propia, un espectro luminoso esperando a su dueña. Mientras daba las últimas puntadas al dobladillo, las otras costureras susurraban a su alrededor. Sus conversaciones eran un tapiz de chismes y aspiraciones, un eco lejano del mundo para el que trabajaban. «Dicen que el vizconde Beaumont asistirá», murmuró Rosie, una chica más joven que admiraba a ella en silencio. «Mi prima, que trabaja en la cocina de los Somerset, lo ha oído. Imagínate, el mismísimo Alistair Beaumont». Otra costurera, Mary, resopló. «¿Y qué? Es tan probable que baile con alguna de nosotras como que el Támesis se seque. Dicen que es más frío que el mármol de una tumba y que apenas habla con nadie. Solo se dedica a sus negocios y a coleccionar cosas raras». Las especulaciones sobre la colección del vizconde iban desde artefactos antiguos hasta corazones rotos. Ella escuchaba sin participar. Nombres como Alistair Beaumont pertenecían a otro plano de la realidad. Para ella, los vizcondes y los bailes eran abstracciones, fantasías tejidas con los mismos hilos que usaba para crear sus vestidos. Su realidad era mucho más tangible, la tos persistente de su hermana pequeña, Clara,
el alquiler que vencía la próxima semana y el frío que se colaba por las rendijas de su ventana. El vestido de Lady Beatrice no era un sueño para ella, era la garantía de poder comprar medicinas y un poco más de carbón para el fuego. Al final del día, cuando Madame Dubois dio por concluida la jornada con un seco, stout, ella se cubrió con su abrigo de lana, gastado pero limpio. La fina llovizna londinense la recibió al salir, empañando las luces de gas y convirtiendo las calles en un borroso cuadro impresionista. El trayecto a casa era un descenso social. Las fachadas elegantes de Maffer daban paso a los edificios de ladrillo ennegrecido de los barrios obreros. El aire se volvía más denso, cargado con el humo de las chimeneas y el olor de los puestos de comida callejera. Llegó a su pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio abarrotado. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación que servía de sala, cocina y dormitorio. En una pequeña cama en un rincón, envuelta en mantas, estaba Clara. Sus ojos, demasiado grandes para su pálido rostro de 10 años, se iluminaron al ver a ella. ¿Lo has terminado?, preguntó con voz débil, un hilo de aliento en el aire frío. Ella sonrió, dejando su cansancio en la puerta. Casi, mi amor. Mañana daré la última puntada. Es el vestido más bonito que he hecho nunca. Parece hecho de luz de luna y perlas. Se sentó al borde de la cama y le describió cada detalle, pintando con palabras la imagen del vestido para que Clara pudiera verla en su mente. Le habló del brillo del satén, de la suavidad del tul, de cómo las perlas parecían estrellas diminutas. Para Clara, atrapada entre esas 4 paredes por su frágil salud, las historias de ella eran su única ventana al mundo exterior. Mientras hablaba, le preparó a su hermana un caldo caliente y se aseguró de que tomara su medicina, una amarga tintura que costaba casi un día de trabajo. Después de que Clara se durmiera, con la respiración un poco más tranquila, ella se permitió un momento para sí misma. El silencio de la noche solo era roto por la tos ocasional de su hermana y el goteo de la lluvia en el alféizar. Se acercó a la única ventana para colgar su abrigo húmedo. Mientras lo hacía, sus dedos rozaron algo pequeño y duro prendido en la solapa. Frunció el ceño. No recordaba haberle puesto nada. Era una pieza de metal. La desprendió y la llevó a la temblorosa luz de la única vela que ardía sobre la mesa. Se quedó sin aliento. No era una simple pieza de metal. Era un broche, exquisitamente trabajado en plata pulida. Tenía la forma de una alondra en pleno vuelo, con las alas extendidas y un diminuto zafiro como ojo, que brillaba con un fuego azul profundo. Era una joya de una belleza y una calidad que nunca había sostenido en sus manos. No podía pertenecerle. Debía de ser un error, una confusión en el taller, aunque no recordaba a nadie con una pieza así. Lo giró y lo volvió a girar, buscando una marca, una inicial, cualquier pista sobre su origen. No había nada. Simplemente estaba allí, un objeto de un mundo de ensueño que había aparecido inexplicablemente en la áspera tela de su abrigo. ¿Quién podría haberle hecho un regalo así? ¿Y por qué? La pregunta flotó en el aire silencioso de la habitación, una nota extraña y desconcertante en la predecible y agotadora sinfonía de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, ella se enfrentaba a un misterio que no podía descoser ni volver a ensamblar. El aire en el taller de Madame Dubois olía a tiza, a tela de seda y a la incesante ambición que flotaba como polvo bajo el sol londinense de 1888. Las máquinas de coser zumbaban en un coro monótono, una banda sonora para los dedos ágiles y las espaldas encorvadas de una docena de costureras. Entre ellas, ella movía su aguja con una gracia que trascendía la mera artesanía, era un arte silencioso, una conversación íntima entre ella y el tejido. En sus manos, un vestido de baile para la debutante Lady Beatrice cobraba vida. Era una creación magnífica de satén color crema y encaje de chantilly, con perlas diminutas cosidas a lo largo del corpiño como si fueran gotas de rocío helado. Era la pieza central de la temporada, destinada al gran baile de Somerset, y la reputación de todo el taller pendía de cada puntada perfecta. Dicen que el vizconde de Beaumont asistirá, susurró Mary, una chica de mejillas sonrosadas cuya aguja nunca se movía tan rápido como su lengua.
Imagínate, Beatrice con ese vestido, y el soltero más codiciado de todo Londres en la misma sala. Será la comidilla de la temporada. Ella no levantó la vista. El mundo de los vizcondes y los grandes bailes le resultaba tan ajeno como la superficie de la luna. Su universo estaba delimitado por el hilo y la aguja, por la necesidad de ganar lo suficiente para el alquiler y las medicinas de su hermana pequeña, Clara. El nombre de Alistair Beaumont era solo un murmullo más en el taller, una figura etérea asociada con una riqueza y una libertad que ella no podía ni empezar a concebir. Sin embargo, mientras cosía una última perla en su lugar, no pudo evitar imaginar el vestido girando bajo los candelabros de cristal, un sueño que ella había tejido pero en el que nunca podría participar. «Concéntrate», ella, la voz cortante de Madame Dubois resonó a su lado. La dueña del taller, una mujer delgada con un moño tan apretado como su expresión, inspeccionó el vestido con ojo crítico. Sus delgados labios se curvaron en una ínfima, casi imperceptible, señal de aprobación. Lady Beatrice depende de esto. Y yo dependo de ella. No lo olvides. No lo haré, madame, respondió ella en voz baja, su mirada fija en su trabajo. Cuando la jornada finalmente terminó, el sol ya se había rendido a la espesa niebla de Londres. Las lámparas de gas comenzaban a parpadear, arrojando un brillo enfermizo sobre las calles empedradas. Ella se ajustó su raído abrigo, el frío de la tarde calándole hasta los huesos. El camino a casa era un estudio de contrastes. Dejaba atrás el opulento barrio de Mayfair, con sus fachadas señoriales y sus carruajes relucientes, para adentrarse en las callejuelas estrechas y sombrías de Southwark, donde el olor a carbón y a río se mezclaba con el de la pobreza. Su hogar era un par de habitaciones en el último piso de una casa de vecindad, un espacio pequeño y perpetuamente frío. La encontró a Clara acurrucada bajo una manta, su pequeña figura sacudida por una tos seca y persistente. Los ojos de Clara, grandes y demasiado serios para su edad, se iluminaron al ver a ella. ¿Terminaste el vestido de la dama?, preguntó con voz débil. Casi, mi amor, dijo ella, quitándose el abrigo y arrodillándose junto a la cama improvisada. Tocó la frente de su hermana, estaba cálida. Mañana daré las últimas puntadas. Es el vestido más bonito que he hecho nunca. Compartieron una cena frugal, un trozo de pan y un poco de caldo aguado. Ella le contó a Clara historias sobre los colores de las telas y el brillo de los hilos, tejiendo un mundo de belleza para distraerla del frío y el hambre. Le leyó un pasaje de un libro gastado hasta que la respiración de Clara se volvió más lenta y profunda, finalmente dormida. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de las preocupaciones que ella solo se permitía sentir cuando estaba sola. Con un suspiro, se levantó para colgar su abrigo en el único gancho que había en la pared. Fue entonces cuando lo sintió. Un peso anómalo en la solapa, una pequeña protuberancia que no debería estar allí. Frunció el ceño. Sus dedos, acostumbrados a la textura del hilo y la tela, rozaron algo frío, liso y metálico. Enganchado con delicadeza en el tejido gastado de su abrigo había un objeto que no pertenecía a su mundo. Lo desprendió con cuidado y lo llevó hacia la temblorosa luz de la vela. El aire se le escapó de los pulmones. Era un broche, exquisitamente trabajado en plata pulida, con la forma de una alondra en pleno vuelo. Sus alas estaban extendidas, cada pluma grabada con un detalle asombroso, y un diminuto zafiro azul brillaba en el lugar de su ojo. Era una pieza de una belleza sobrecogedora, valiosa, elegante. Algo que una dama como Lady Beatrice podría llevar, no una costurera de Southwark. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De dónde había salido? Lo examinó, buscando alguna pista. No había ninguna nota, ninguna explicación. Recorrió mentalmente su día, el taller abarrotado, las calles concurridas en su camino a casa. ¿Alguien podría habérselo puesto sin que se diera cuenta? Parecía imposible. Nadie se le había acercado tanto. Y, sobre todo, ¿quién haría algo así? ¿Y por qué? Sostuvo la fría alondra de plata en la palma de su mano. En su pequeña y oscura habitación, el broche parecía brillar con una luz propia, un enigma silencioso que había irrumpido en su predecible vida de trabajo y sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo,
un sentimiento que no era ni agotamiento ni preocupación se agitó en su interior, una mezcla desconcertante de miedo y asombro. Alguien la estaba observando. Alguien que vivía en un mundo de joyas de plata y zafiros la había visto, y le había dejado una pregunta imposible de ignorar. El aire de la mañana siguiente era denso y gris, cargado con el olor a carbón y a la persistente llovizna de Londres. Para ella, sin embargo, el mundo se había reducido al peso frío y delicado del broche de alondra en la palma de su mano. Lo había pasado la noche observándolo, cada pluma de plata finamente grabada, el ojo de zafiro brillando incluso a la luz temblorosa de la vela. Dormir había sido casi imposible, su mente corría entre la incredulidad, el miedo y una extraña y vibrante emoción que no se atrevía a nombrar. Era un objeto que no pertenecía a su mundo de hilos, agujas y la constante preocupación por el próximo chelín. Llevarlo puesto estaba fuera de toda cuestión. Sería como encender una bengala en la penumbra de su vida, atrayendo preguntas que no podía responder y envidias que no podía permitirse. Pero dejarlo en su humilde habitación, con la cerradura endeble y la tos de Clara al otro lado de la delgada pared, se sentía igualmente imprudente. Con dedos temblorosos, lo envolvió cuidadosamente en un pequeño retal de terciopelo sobrante y lo deslizó en el bolsillo más profundo de su abrigo, un secreto pesado contra su cadera. Al llegar al taller de Madame Dubois, el ambiente ya crepitaba con una energía inusual. Los ecos del baile de Somerset habían llegado antes que ella. Mary, una costurera regordeta y de mejillas sonrosadas, apenas esperó a que ella colgara su abrigo para acercarse, con los ojos brillantes de chismes. Ella, tenías que haberlo oído. El vestido de Lady Beatrice fue la comidilla de todo el baile. Susurró, aunque su voz era lo suficientemente alta como para que todas en la sala la escucharan. Dicen que parecía un ángel de seda y encaje. Tu trabajo, ella. Fue tu trabajo. Un cálido rubor subió por el cuello de ella. Solo hice lo que Madame me pidió. ¿Tonterías? Intervino otra chica, Anne. Esos bordados eran una obra de arte. Pero lo más interesante no fue el vestido, sino el vizconde. El vizconde Beaumont. El corazón de ella dio un vuelco doloroso. Se obligó a concentrarse en enhebrar una aguja, sus manos repentinamente torpes. ¿Qué hay con él?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Mary se inclinó aún más. Dicen que apenas bailó. Pasó la mayor parte de la noche en las sombras, observando. Y lo más extraño es que su mirada no se apartaba de Lady Beatrice. O, para ser más precisos, del vestido. Como si estuviera hipnotizado por la tela. Madame Dubois, una mujer cuya presencia podía silenciar una habitación con una sola mirada, carraspeó desde su escritorio. Menos charla y más costura, señoritas. Los pedidos de la temporada no se coserán solos. El murmullo se apagó al instante y las agujas volvieron a su ritmo frenético. Sin embargo, ella no podía concentrarse. Su mente era un torbellino. ¿El vizconde? ¿Alistair Beaumont? El hombre cuya familia había encargado el vestido, un recluso conocido por su comportamiento excéntrico y su desdén por las frivolidades de la sociedad. ¿Podría ser él? La idea era tan absurda como aterradora. Su distracción no pasó desapercibida. Señorita Lawrence, la voz de Madame Dubois era tan afilada como sus tijeras de plata. Su pespunte es irregular. ¿Acaso sus pensamientos están en otra parte? Mis disculpas, Madame, murmuró ella, bajando la cabeza y sintiendo el calor de la vergüenza. No volverá a ocurrir. Luchó por enfocar su atención en la muselina que tenía entre manos, pero la imagen del vizconde, un hombre que nunca había visto, se superponía a la tela. El peso del broche en su bolsillo parecía quemarla. A media tarde, el tintineo de la campana de la puerta principal anunció una visita. Era algo inusual. La mayoría de los clientes enviaban a sus doncellas. Todas las cabezas se levantaron cuando la figura de un hombre alto y elegantemente vestido se perfiló en la entrada. Llevaba un abrigo oscuro de corte impecable y su rostro, enmarcado por un cabello castaño oscuro, poseía una seriedad casi severa. La atmósfera del taller cambió de inmediato, el aire se volvió denso, cargado de una respetuosa curiosidad.
Madame Dubois se levantó, alisando su vestido. Visconde Beaumont, dijo, su voz teñida de una rara deferencia. ¡Qué inesperado placer! Alistair Beaumont asintió brevemente, sus ojos grises recorriendo el taller con una intensidad tranquila. No se detuvieron en los vestidos a medio hacer ni en las telas de colores, sino en los rostros de las mujeres que trabajaban allí. Madame Dubois. Vengo en nombre de mi madre, la viscondesa viuda. Ha habido un pequeño percance con el cierre de uno de sus vestidos de día. Una cuestión menor, pero ella insiste en su pericia. Era un pretexto, y uno bastante débil. Cualquier doncella podría haber traído el vestido. Su verdadera intención era un misterio que colgaba en el aire. Mientras Madame Dubois lo guiaba hacia su oficina en la parte trasera, Alistair caminó lentamente por el pasillo central entre las mesas de trabajo. Las costureras bajaron la mirada, fingiendo una concentración absoluta. Todas menos ella. Ella estaba paralizada. Su aguja se detuvo a mitad de una puntada. Mientras él pasaba junto a su mesa, sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos grises no eran fríos como había imaginado, contenían una profundidad insondable, una melancolía que la atravesó. No fue una simple mirada casual. Fue un reconocimiento. Una confirmación silenciosa. Vio cómo su mirada bajaba sutilmente, solo por un instante, hacia el bolsillo de su abrigo donde descansaba el broche. No hubo sonrisa, ni un gesto evidente, solo esa fugaz conexión que lo decía todo. Fue tan rápido que podría haberlo imaginado, un producto de su mente febril y anhelante. Pero cuando él desvió la vista y continuó caminando, el corazón de ella martilleaba contra sus costillas con una certeza abrumadora. Era él. El vizconde Alistair Beaumont, el enigmático y solitario aristócrata, era su benefactor secreto. Desapareció en el despacho de Madame Dubois y el taller exhaló un suspiro colectivo, estallando de nuevo en susurros ahogados. Pero ella ya no escuchaba. El mundo exterior se había desvanecido. Se quedó mirando la costura a medio hacer, la aguja aún clavada en la tela, sus manos temblando incontrolablemente. El misterio ya no era una fantasía sin rostro. Ahora tenía nombre, tenía ojos grises y profundos, y acababa de pasar a su lado, dejando tras de sí un rastro de preguntas aún más peligrosas y una conexión tan innegable como imposible. Los días que siguieron a la visita del vizconde Alistair Beaumont al taller de Madame Dubois se convirtieron para ella en una bruma de obsesión y trabajo febril. Cada puntada que daba en las sedas y tafetanes parecía trazar el contorno de su rostro, cada hilo de oro recordaba el brillo de sus ojos grises. La certeza de que él era su benefactor secreto no le había traído paz, sino una inquietud vibrante que se asentaba bajo su piel. Ya no era un fantasma, una fantasía, tenía un nombre, una presencia imponente y una mirada que parecía ver directamente a través de ella. Se encontraba repasando mentalmente su breve encuentro una y otra vez, el silencio cargado, la forma en que su presencia había absorbido todo el aire de la sala y, sobre todo, esa fugaz pero inequívoca mirada hacia el bolsillo de su delantal, donde el broche de alondra descansaba como un secreto ardiente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su modesta vivienda en Bethnal Green, el aire húmedo y frío de Londres parecía más pesado que de costumbre. El hollín se pegaba a sus mejillas y el olor a carbón y río lo impregnaba todo. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos de allí, en los salones dorados de Mayfair, preguntándose por qué. ¿Por qué un hombre como él, un vizconde con el mundo a sus pies, se fijaría en una costurera anónima? ¿Era un juego para él? ¿Una forma de aliviar el aburrimiento de su clase? El miedo, un compañero constante en su vida, le susurraba que era una locura hacerse ilusiones. Pero la curiosidad, una emoción que casi había olvidado, era más fuerte. Al llegar a su edificio, la figura corpulenta de su casera, la señora Higgins, bloqueaba la entrada, con los brazos en jarras y una expresión de perpetua desaprobación. «Hay un paquete para ti», ella, dijo con una voz quejumbrosa. «Un muchacho lo trajo hace una hora. Dejó bien claro que era solo para tus manos». El corazón de ella dio un vuelco. Se abrió paso con torpeza, murmurando una disculpa,
y vio una pequeña caja de cartón marrón sobre la desvencijada mesa del pasillo. No tenía remitente. Solo su nombre, ella, escrito con una caligrafía elegante y decidida que reconoció al instante, la misma de la nota que encontró con el broche. Sus manos temblaron al recogerlo. Era ligero, pero se sentía tan pesado como el destino. Subió las escaleras de dos en dos, con el sonido de los ojos curiosos de la señora Higgins clavado en su espalda. Una vez dentro de la seguridad de su pequeña habitación, cerró la puerta con cerrojo y se apoyó contra ella, respirando agitadamente. El olor a medicina y la tos seca de Clara desde el otro lado de la cortina que dividía el espacio la devolvieron a la realidad. «Ella, ¿has vuelto?», preguntó la voz débil de su hermana. «Sí, Clara». «Descansa un poco más», respondió, intentando que su voz sonara tranquila. Esperó hasta que la respiración de Clara se volvió regular de nuevo antes de acercarse a la luz de la única lámpara de aceite. Con dedos temblorosos, deshizo el cordel y abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de algodón, no había una joya. Había un fajo de billetes de banco, cuidadosamente doblado y sujeto con una cinta de seda. Y debajo, una pequeña botella de cristal oscuro, llena de un líquido espeso, un elixir para la tos, del tipo que vendían los boticarios caros del West End, no las dudosas mezclas que ella podía permitirse. Junto a la botella había otra nota doblada. Con el corazón martilleándole en la garganta, la desdobló. La escritura era la misma. Asterisco, para el canto del pájaro enjaulado. Que encuentre su voz de nuevo. Un amigo, punto asterisco. Una oleada de emociones contradictorias la golpeó con la fuerza de una ola. El alivio fue tan intenso que casi la hizo llorar. El dinero era suficiente para pagar varias visitas del Dr. Finch y comprar medicinas adecuadas durante meses. La botella era una respuesta directa a sus plegarias más desesperadas. Pero junto al alivio, creció un pánico helado. Esto era diferente. El broche era un capricho, un secreto que podía esconder. Esto era ayuda. Esto era caridad. Y venía con un mensaje que demostraba que él la observaba, que conocía su situación. No solo había notado su trabajo, había notado su vida, su lucha, su desesperación. ¿Cómo? ¿La había seguido? La idea era a la vez aterradora e extrañamente reconfortante. Se sentó en el borde de su catre, con el dinero y el elixir en su regazo. Aceptar esto se sentía como cruzar un umbral invisible. Era aceptar un vínculo con un hombre del que no sabía nada, excepto que era poderoso y enigmático. ¿Qué esperaría a cambio? Su orgullo, lo poco que le quedaba después de años de servilismo silencioso, gritaba que lo devolviera. Pero entonces, desde detrás de la cortina, llegó un violento acceso de tos que sacudió el frágil cuerpo de Clara, un sonido áspero y doloroso que arañaba el alma de ella cada vez que lo oía. La decisión dejó de ser una cuestión de orgullo. Miró el dinero en sus manos, luego la cortina que ocultaba a su hermana. La cara pálida y febril de Clara flotó ante sus ojos. Este dinero no era para ella. No era para vestidos bonitos ni para lujos. Era para la salud de Clara. Era una oportunidad, quizás la única, de alejar a su hermana de la sombra que se cernía sobre ella. ¿Qué importaba su orgullo frente a la vida de Clara? Con una resolución sombría, guardó los billetes en la caja de costura vacía de su madre, su único escondite seguro, y colocó la botella del elixir en la mesita de noche junto a la cama de Clara. Era una aceptación. Un pacto silencioso. Al hacerlo, sintió que una parte de su antigua vida, la vida simple de una costurera que luchaba sola, se desvanecía. Ahora estaba conectada a él, al vizconde de Beaumont, por un secreto que era a la vez una bendición y una carga peligrosa. Mientras escuchaba la respiración agitada de su hermana suavizarse un poco, ella se dio cuenta de que el misterio ya no era solo sobre quién era su benefactor, sino sobre qué quería de ella. Y por primera vez, el miedo no superó a una nueva y peligrosa determinación, necesitaba saber más sobre Alistair Beaumont. Necesitaba entender al hombre que había entrado en su vida sin ser invitado, cubriéndola no solo de joyas, sino también de una esperanza que temía que pudiera costarle todo.
Las semanas que siguieron a su rechazo se hundieron en un silencio pesado y gris, como el cielo de Londres antes de una tormenta interminable. Ella había devuelto el último paquete de Alistair con una nota breve y temblorosa, una súplica para que la dejara en paz, impulsada por el miedo a un escándalo que podría destruir su humilde existencia. Ahora, el taller de la señora Gabel parecía más lúgubre, los cotilleos más vacíos, y el peso de su decisión se asentaba en su pecho como una piedra fría. Clara, gracias a la medicina que sí había aceptado, respiraba con más facilidad. Sus mejillas recuperaban un pálido color rosado, y su tos ya no sacudía la pequeña habitación por las noches. Cada signo de la mejoría de su hermana era un doloroso recordatorio de la ayuda que había repudiado, del hombre al que había alejado. La soledad que sentía era un eco de su ausencia, había rechazado al vizconde, pero una parte de ella, la que había empezado a anhelar sus audaces y silenciosos gestos, se sentía desolada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales de la ventana, unos golpes firmes y decididos resonaron en la puerta de su apartamento. No era el golpeteo tímido de un vecino ni la entrega apresurada de algún recado. Ella se secó las manos en el delantal, el corazón latiéndole con una mezcla de pavor y una esperanza irracional. Abrió la puerta apenas una rendija y el aire se le escapó de los pulmones. Era él. Alistair Beaumont, de pie en el deslucido pasillo de su edificio, con el abrigo oscuro salpicado de gotas de lluvia y una expresión que no contenía arrogancia ni lástima, sino una determinación inquebrantable. El escándalo que tanto temía estaba allí, en su umbral, personificado en un vizconde que había abandonado Mayfair para buscarla en los confines de Whitechapel. «Vizconde», susurró, su voz apenas un hilo. «¿Qué está haciendo aquí? Por el amor de Dios, si alguien lo viera». «Que me vean», respondió él, su voz grave y tranquila, cortando el sonido de la lluvia. «He terminado de esconderme, ella. Y espero que usted también. ¿Puedo pasar?». Sin esperar respuesta, dio un paso adelante, obligándola a retroceder para abrirle paso. El pequeño salón pareció encogerse con su presencia. Clara, sentada en una silla junto al fuego, lo miró con los ojos muy abiertos, pero no con miedo, sino con una curiosidad inteligente. Alistair se quitó el sombrero, sus ojos fijos en ella. No había rastro del benefactor secreto ni del aristócrata distante. Ante ella se encontraba un hombre vulnerable, expuesto. «No he venido a traerle dinero ni regalos», comenzó, su mirada intensa. «He venido a explicarle. A que me entienda, si es que puede». Se detuvo frente a ella, la distancia entre ellos cargada de todo lo que no se había dicho. «Cuando yo era joven, tenía una hermana. Eleanor. Era vivaz, testaruda, se parecía un poco a usted». Una sombra de dolor cruzó su rostro, tan real y profunda que ella sintió un nudo en la garganta. Contrajo una fiebre, una enfermedad pulmonar. Mis padres, consumidos por el orgullo y la rigidez social, tardaron en llamar al médico adecuado. Creían que las dolencias eran una señal de debilidad. Cuando finalmente buscaron la ayuda correcta, ya era tarde. La perdí. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el crepitar del fuego. La historia aterrizó en el corazón de ella con un peso abrumador, reorganizando todas las piezas del rompecabezas. No era un juego, no era un capricho. Era una herida. Cuando Lady Beatrice me describió a la costurera increíblemente talentosa que trabajaba sin descanso para cuidar a su hermana enferma, continuó, su voz quebrándose ligeramente, vi una oportunidad. No de caridad, ella. Sino de redención. Una oportunidad de hacer por usted y por Clara lo que no pude hacer por Eleanor. Fui egoísta en mi dolor, y la arrastré a mi mundo de secretos. Por eso, le pido perdón. Ella lo miró, y por primera vez no vio a un vizconde, sino a Alistair. Vio el dolor que había llevado consigo, la culpa que había moldeado sus acciones. Su propio orgullo, su miedo, parecieron de repente pequeños e insignificantes frente a su sincera confesión. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. «No quiero que sea un secreto en mi vida», dijo él, dando un paso más cerca, su voz ahora un murmullo urgente. «Pero sé que nuestro mundo tiene reglas crueles.
Un matrimonio entre nosotros causaría un escándalo que nos destruiría a ambos. Pero no estoy dispuesto a perderla. Buscó su mano, y esta vez, ella no la retiró. Sus dedos se entrelazaron, cálidos y firmes. Quiero ofrecerle un futuro. Su futuro. No como mi protegida, sino como la dueña de su propio destino. Le propongo establecerla en su propia tienda de modista en una zona respetable. Un lugar donde su talento sea reconocido y celebrado. Yo sería su patrón, su inversor. Un amigo, y con el tiempo, con suerte, algo más. Algo que podamos construir juntos, a la vista de todos, pero en nuestros propios términos. La oferta la dejó sin aliento. No era una jaula dorada, sino un par de alas. Le ofrecía independencia, respeto y, lo más importante, una forma de estar juntos que no desafiaba las leyes de la sociedad de frente, sino que las navegaba con inteligencia y dignidad. Era una propuesta nacida del respeto por su habilidad y por la mujer que era. Miró a Clara, que le sonreía con una sabiduría que iba más allá de sus años. Luego, volvió a mirar al hombre que tenía delante, el que había cruzado las fronteras de clase, dolor y miedo para encontrarla. La respuesta ya no era una decisión, era una certeza. Alistair, dijo, pronunciando su nombre por primera vez. El sonido era a la vez extraño y perfecto en sus labios. Acepto. Asterisco 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 6 meses después, el sol de primavera se filtraba a través de los grandes ventanales de Dance & Co. Modistas, iluminando los rollos de seda y satén apilados en estanterías de caoba. El aire olía a tela nueva, a té y a éxito. Ella, vestida con un elegante pero práctico vestido de su propio diseño, supervisaba a 2 jóvenes aprendices mientras ajustaban un dobladillo. Era la dueña. Una artesana respetada. Su nombre estaba en la elegante placa de latón de la puerta. La campanilla de la puerta sonó, y levantó la vista. Alistair entró, no como un vizconde visitando un comercio, sino como un amigo que llega a un lugar familiar. Llevaba en la mano una sola flor, un espuelín de caballero, un azul intenso que le recordaba al broche de alondra que lo había empezado todo. Se lo entregó con una sonrisa que era solo para ella. Lady Ashworth ha quedado encantada con su vestido de baile, dijo él en voz baja, mientras sus dedos rozaban los de ella al coger la flor. Dice que no ha visto un trabajo tan exquisito en todo Londres. Lady Ashworth tiene buen gusto, respondió ella con una chispa juguetona en los ojos, colocando la flor en un pequeño jarrón sobre el mostrador. Ya no había secretos, solo una complicidad silenciosa. Su relación era un tapiz tejido con hilos de respeto, afecto y un futuro compartido que diseñaban día a día. Se miraron a través de la bulliciosa tienda, y en esa mirada compartida estaba la resolución de todos los conflictos, el dolor del pasado redimido, las barreras sociales convertidas en puentes y 2 almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado la manera de coser sus mundos para crear uno propio. Un mundo real, sólido y lleno de promesas.